Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a una nueva entrega de conocimiento donde quiero compartirte información que espero que realmente pueda ayudarte en tu vida a acercarte más hacia el mundo espiritual, a la promesa que nos tiene hecho Jesucristo de poder entrar a un paraíso eterno, donde no hay sufrimiento, no hay dolor, no hay hambres, donde todas las cosas malas que se viven actualmente en este mundo que estamos presenciando en este paraíso ya no va a existir. Y lo mejor de todo es que podemos tener la esperanza de la vida eterna siempre y cuando hagamos nuestro trabajo de aguante, de comportarnos como Jesucristo pidió que nos comportáramos cuando Él estuvo presente en la tierra y que nos dejó su legado, el escrito que se encuentra justamente en la Biblia, ¿no? Todo lo que está escrito en ese documento que ya se ha transcrito a cientos de lenguas, de idiomas, ya puede ser compartido directamente, inclusive en internet. Es una información muy abierta ahora que antes era muy restringida. Entonces, en ese documento se plasman dos fundamentos principales que son los 10 mandamientos que dejó escrito Jehová a través de Moisés en la montaña de Sinaí, y Jesucristo, que nos deja dos mandamientos principales que engloban toda la ley y los profetas. Uno que es que ames a Dios por sobre todas las cosas, por encima de todo en general, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, debes de amar a Jehová, pero en acción, en obras. Y el segundo mandamiento que deja Jesucristo, que es ámense unos a otros, que ames a otras personas como te amas a ti mismo, ¿no? Y viene ahorita precisamente una reflexión que puedes usar para ti mismo o para ti misma, y deberías de preguntarte si realmente conoces estos mandamientos, si realmente conoces los 10 mandamientos originales escritos más los dos que dejó Jesucristo, y te pones a pensar cómo podrías llegar a cumplir el camino de Jesucristo, el camino que vino a enseñarnos, si no conoces ni siquiera cuáles son los 10 mandamientos, cuáles son lo que se está esperando de Dios, porque cuando haces la oración del Padre Nuestro, hay una parte donde dice que hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y esa parte de la oración que tú estás pidiendo que se haga la voluntad de Dios son los 10 mandamientos que están escritos, la vida que nos dejó Jesucristo junto con los mandamientos que están ahí, y la voluntad de Dios es que nosotros tengamos conocimiento de lo que es Él, de lo que significa Dios, de lo que Él espera que nosotros hagamos en este mundo para poder pertenecer a ese mundo espiritual. Si no conoces qué es lo que está pidiendo Dios, ¿cómo puedes estar solicitando en cada oración que se haga la voluntad de Dios si no conoces cuáles son sus escritos, ¿no? Cuál es el mensaje que nos envía? En un video pasado te comentaba acerca de lo que está sucediendo, de las cosas, todas las señales del fin de los tiempos que está ocurriendo, que mucha gente lo atribuye principalmente a catástrofes de terremotos, tsunamis, huracanes y cosas así, que como la epidemia del coronavirus y otras enfermedades que han estado ocurriendo, lo atribuyen a eso que son las señales del fin del mundo. Algunas personas, por desconocimiento, toman de manera literal el significado que está en la Biblia, de que van a sonar las trompetas en el cielo y que eso va a ser la señal del fin de las cosas. Y cuando hay sonidos reales en el cielo por otros eventos, piensan que realmente eso es el símbolo de las revelaciones, pero realmente si tú ya leíste algo, revelación, todo lo está escrito en parábolas, en mensajes ocultos, que solamente si de verdad tienes el pleno deseo o el real deseo de conocer a Jesucristo, de conocer a Jehová, se te va a abrir ese camino para que lo puedas ver. Justamente como ahora que tú estás viendo este video, muy pocas personas dedican tiempo o espacio para poder aprender más de Jesucristo. Quizás mi estilo no es tanto de cantar, de alabar, de brincar, de hablarte más al oído, sino yo soy más directo, más al grano, yo uso más razonamientos, más el análisis. Por eso la página habla que es el mensaje sin censura, lo hablo tal cual como es, intento no lastimar a nadie, pero a veces las palabras que tengo que decir son directas, o sea, tiene que ser así como es, porque no puedes engañarte para tratar de cubrir algo que sí está escrito, como por ejemplo que las personas que son alcohólicas se condenan a sí mismas, y está escrito en la Biblia, no por el hecho de tomar, sino por las acciones que realizan cuando están tomando, porque pierden el sentido de la razón. Algo que enfoca mucho
Jehová, igual Jesucristo, apuntan más a que, creo que te lo platiqué en el video pasado, apuntan más a que nosotros pongamos la razón por encima de los sentimientos. Poner los sentimientos por encima de la razón hace que muchas personas se extravíen y que te vuelvas una persona peligrosa, inestable, desequilibrada, porque en cualquier momento, cualquier situación que ocurra a tu alrededor te va a desestabilizar y va a hacer que te muevas de golpe, ¿no? A veces puedes estar de buen sentimiento, a veces puedes estar muy enojado, a veces tan deprimido o con ansiedad y te puede ganar otro tipo de pensamientos que pueden, ya sea de dañar tu existencia o dañar la existencia de otras personas. Pero bueno, el mensaje general que quería hablar en este video es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ir conociendo a Jehová, de ir conociendo a Jesucristo, qué es lo que ellos tienen planeado para nosotros. Y si tú lees toda la Biblia en general, es una historia que narra todo lo que ocurrió en el principio de los tiempos hasta lo que está sucediendo justamente ahora, y es por eso que puedes darte cuenta de las señales que están escritas en la Biblia, no solamente con lo que está pasando con la epidemia, sino con otras cosas mucho más grandes. Nosotros como predicadores, las personas que se dedican a predicar la palabra, no deberíamos tomarnos la acepción de llamarnos maestros ni pastores, sino solamente predicadores, mensajeros de Dios, porque al final de cuentas nosotros podemos enviar el mensaje, pero quien tiene autoridad sobre los seres humanos solamente es Jesucristo. Entonces nuestro trabajo es enviar este mensaje justamente como te lo estoy haciendo llegar ahora. Y los predicadores tienen una responsabilidad muy grande, porque está escrito que mientras más conozcas de la Biblia, mientras más sepas qué es lo que está pasando en el mundo, más te comprometes en seguir la palabra de Jesucristo tal como Él lo está pidiendo. Entonces, ¿cómo puedes llegar a enseñar a alguien los 10 mandamientos si tú mismo o yo mismo que lo estoy predicando no lo estoy viviendo como es? Es un compromiso muy grande que hace mucho tiempo hizo que yo cambiara totalmente mi estilo de vida que estaba llevando para buscar todos los días tratar de encaminarme en seguir esos 10 mandamientos, que realmente al principio es muy difícil, pero luego te empiezas a acostumbrar a hacerlo hasta que se convierte en un ideal, una convicción tan grande en tu cabeza que terminas por hacerlo todos los días como si fuese ya algo natural, algo que sea parte de ti, que ya no te cuesta hacerlo. Entonces, como predicadores hay ciertos lineamientos, hay ciertas medidas para ver si realmente un predicador es una persona verdadera que realmente está llevando la palabra correcta, o si es un falso, una persona que está siendo un farsante frente a las personas que está enseñando, porque hoy día está de moda que muchos predicadores hagan eso. Y una de las primeras señales es que los predicadores deben trabajar primero sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su esposa. La educación que debe haber en casa es que los hijos ya deben estar encaminados en seguir a Jesucristo, no por la fuerza, sino por su propia voluntad, que su vida sea un ejemplo de lo que debería de hacerse, lo que nos está enseñando Jesucristo, ¿no? Y he conocido a varias personas que dicen que están predicando la palabra, pero en su vida personal está hecho un desastre. Hay problemas entre pareja, entre esposos, entre hijos, muchas cosas que tú dices, ¿cómo puedes tú querer enseñarle a alguien cómo debería de comportarse en su familia si tú primero en tu familia no te enseñas a ti mismo o a ti misma cómo debes de comportarte a ojos de Jesucristo? Para nosotros los predicadores, los que nos dedicamos a llevar el mensaje, nuestro juez es Jesucristo, porque a todo momento, a todas horas nos está viendo qué es lo que estamos haciendo. Y desde mi perspectiva digo, primero debemos estar con los hijos, enseñarles el camino correcto, porque muchos predicadores son faroles de la calle, porque hacen que saben mucho y que enseñan y que hacen pantalla y teatro, pero en su casa son personas terribles, grotescas o violentas, que atentan totalmente contra los principios que están en la Biblia. Y entonces te das cuenta que este tipo de predicadores, que muchos de ellos son falsos profetas, que se llaman falsos maestros o falsos pastores,
solamente utilizan la fe para poder glorificarse a sí mismos, alzarse, en cierta forma tal vez para conseguir dinero, para conseguir reputación, para conseguir alimentar su ego, y no están transmitiendo el mensaje correcto que pide Jesucristo, ¿no? Yo por eso no me puedo llamar pastor, porque yo no hago las cosas tan grandes que hacen otras personas, como las religiones que existen ahora. Gracias a las religiones es que la palabra de Dios puede ir transmitiéndose a miles y cientos de personas, millones de personas alrededor del mundo. Solo como Oscar, yo solamente puedo enviar este mensaje a las personas que me conocen, o a las personas que me ven así como tú a través de este video, pero las religiones en general se han expandido tanto que están llegando a todas partes del mundo llevando el mensaje de Jesucristo. Aunque no todas lo hacen de la manera correcta, pero el mensaje de Jesucristo está llegando, en cierta forma, de una forma parcial a otros lugares, pero despertando mentes para que otras personas también puedan acercarse a Jesucristo. Otras personas así como yo, que conocí a Jesucristo a través de las religiones, pero que en el camino descubrí la verdad y me puse a buscar entonces el camino verdadero por mi propia cuenta, no dando mi lealtad a la religión, sino haciendo como dice la Biblia, haciendo mi lealtad con Jesucristo, ¿no? Eso es una de las cosas más difíciles, porque tienes que enfrentarte con tu familia, tienes que enfrentarte con tus amistades, en tu trabajo, con todas las personas que te conocen, tienes que enfrentarte para poder seguir el camino de Jesucristo, cuando muchas de estas personas se sienten en cierta forma un poco ofendidas o te ven como bicho raro cuando tú dices que no vas a estar en su religión. Crees en Jesucristo, pero no voy a estar en tu religión ni en ninguna otra, porque muchas de las religiones, no digo todas, porque hay muchas que están haciendo llevando el camino verdadero, muchas de las religiones lo que buscan es satisfacer los deseos del hombre, porque quien inicia una religión a lo mejor tiene las claras intenciones de llevar lo que es la palabra de Jesucristo por el camino verdadero, pero en el camino, cuando fallece esta persona y toma su lugar otra persona nueva, a lo mejor no tiene la misma convicción o la misma fe en Jesucristo y comienza a cambiar o a modificar las leyes que estaban escritas con ellos, ¿no? Entonces, yo por eso precisamente no pertenezco a ninguna religión, pero sigo enseñando la palabra a todo momento donde yo pueda. Pero el mensaje principal que estaba diciéndote, que se me está yendo otra vez, es que los pastores, pero que los predicadores deben de aprender a reconocer si son verdaderos o si son falsos, porque hoy día en internet circulan muchísimos mensajes falsos de personas que se creen dioses, que se creen profetas, que dicen que les hablaron los ángeles, que en sueños vieron una profecía, que le dijeron que tal fecha va a terminar la epidemia, que tal fecha se va a acabar el mundo, que Jesucristo va a aparecer en tal día, que va a pasar otros tipos de situaciones que solamente intentan tomar la posición de Jesucristo para que la atención no se la des a Jesucristo, sino se la des a estas personas. Tienes que estar con los ojos muy abiertos, porque cuando detectes que hay personas que están queriendo decir que hay profecías, es un síntoma o una señal de que hay algo falso por ahí, hay una farsa, hay un fraude, porque en las escrituras, que aunque lo dividen en antiguas escrituras y nuevas escrituras, todo en sí es un solo libro completo, un documento. En las escrituras está escrito que cuando vino Jesucristo, las profecías que estaban escritas ahí, que es revelación, que es Apocalipsis, ahí está el mensaje oculto de lo que va a pasar en nuestros tiempos, y una parte de ese mensaje habla acerca de que en estos tiempos, precisamente, ¿cuáles son las señales? Que en estos tiempos muchos falsos profetas, muchos falsos maestros o pastores o sacerdotes se van a levantar queriendo creerse ellos mismos dioses para que mucha gente le extravíen, aparentemente van a hacer milagros y obras poderosas a ojos de muchas personas, y hasta personas como yo que tienen mucho conocimiento pueden llegar a caer en manos de estos bribones, en manos de estos abusadores que son solamente farsantes, porque cuando tú analizas bien lo que están haciendo, en realidad parece que están haciendo algo bueno, porque están dando un mensaje bonito, tal vez de un milagro o de una esperanza, de un mensaje de esperanza próximo, de que digan, en 5 días se acaba la epidemia. Es casi imposible, ¿no? Entonces es como decir un milagro y tú dices, esta persona es un elegido de Dios. Ese es el mensaje que ellos buscan. Entonces, este tipo de personas lo que hacen es precisamente eso, buscar extraviar a todos aquellos para que uno vaya y los siga. ¿Qué es lo que buscan la mayoría de este tipo de personas? Precisamente tu dinero, tu bolsillo, los billetes, que tú vayas y tú hagas tus donaciones, que pagues tu diezmo. Hay religiones
que de verdad no vale la pena decir el nombre, pero sí, da una cierta impotencia ver cuánta gente cae en sus manos porque te lavan el cerebro haciéndote sentir bonito y usan mucho el sentimiento de la culpabilidad, haciéndote creer que tú eres un pecador, que te mereces el infierno, pero que gracias a ellos vas a poder alcanzar estar con Jesucristo y que tienes mucho que agradecerles y te hacen sentir una necesidad de desprenderte de lo material y te dice, todo lo material no te lo vas a llevar cuando mueras, lo mejor es que lo dones todo, que lo vendas todo y entrégalo a la iglesia para que la iglesia, a través de los ojos de Dios, tú puedas dar algo de tu corazón para que la fe se expanda más, ¿no? Y ahí uno va de mucha gente que inocentemente cae en esto, mucha gente ingenua, que por muchos deseos de querer muchos deseos de querer agradar a Dios, de agradar a Jesucristo, va y vende todas sus propiedades, casas, autos, joyas, todo lo que tengan, lo venden, van y lo donan a este tipo de religiones y les empiezan a aplaudir, ¿no? Cuando ya no tienen más dinero que dar, entonces les cierran la puerta, ya no los dejan pasar y los empiezan a ignorar como si nunca hubiesen existido. Quizás tú conocerás alguna religión por ahí que la promovían mucho a medianoche en el canal abierto, que hoy día desapareció porque ese era su método, su modus operandi. Se cambió el nombre, está de otra forma operando otra vez en televisión. Ten mucha precaución y no lo hago con el afán de ofender si tú perteneces a esta religión, sino lo digo nada más para que abras los ojos y puedas estar más vivaz al mensaje que te están dando. Para poder estar con Dios o con Jesucristo no necesitas dar ni un solo peso, ni un solo dinero a ninguna religión, sino una de las dádivas mejores que puedes hacer con tus propiedades, con lo que tú tienes, es tomar tu dinero, o lo que tú tienes, lo que tú posees, mucho o poco, lo que tú tengas, y no es entregárselo a una religión, porque eso es nada más pensar que con un solo evento tú ya estás a salvo, ¿no? Tus obras pueden ser mucho más grandes. Tú puedes tomar ese mismo dinero, comprar tú mismo los víveres o medicamentos o medicinas o lo que tú consideres que puede ayudar a otras personas y vas directamente y se lo entregas a las personas que más lo necesitan. Se va a valorar más que tú vayas a los hospitales, a los orfanatos, a los centros de comunitarios donde la gente necesita ayuda y tú vayas directamente y los ayudes. No tienes que ir muy lejos para hacer este tipo de dádivas, no tienes que alejarte ni viajar a otros países. Sencillamente te das vuelta, mira en tu misma calle, a tu mismo alrededor con tus vecinos, donde trabajas, en la escuela, en otros lugares, o donde paseas en el centro de tu ciudad, en el mercado, posiblemente donde tú andes normalmente, siempre va a haber alguien que está necesitado o que necesita de una ayuda, ya sea económica o ya sea emocional o ya sea de platicar o de acercarle esta misma palabra. Ese es tu mejor diezmo, esa es tu mejor dádiva que tú puedes hacer, que es lo que más va a valorar Jesucristo junto con Jehová bueno, y los apóstoles que están con él, ¿no? Esto es lo que más se va a valorar con Jesucristo como tu mejor donación al mundo espiritual, más que donar miles de millones de pesos o de dólares a una religión que no sabes qué destino va a tener en realidad, ¿no? Entonces, te platico esto porque una de las mayores señales que está escrito en la Biblia es el nacimiento o el brote de muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos maestros que están buscando engañar a muchísimas personas. Algunas religiones, que son cientos de religiones cristianas que existen ahora, muchísimas de ellas no se conocen sus nombres, son religiones pequeñas que son como pequeños reductos o pequeños cúmulos de personas que no llegan a muchos, a lo mejor son miles o cientos de personas nada más que reúnen este tipo de religiones y que se están aprovechando de ellas, pero otras religiones son todavía mucho más grandes, con millones de integrantes que se autonombran parte de esa religión, y desafortunadamente al ser tan grande la religión, en algunas partes intenta darse la verdad, pero en muchos de los lugares de esa misma religión se empiezan a hablar falsedades, ¿no? Por eso, como Jehová dice, su pueblo perece por falta de conocimiento o muere por falta de conocimiento, porque mucha gente se deja guiar por lo que están diciendo los pastores, por los profetas, por los predicadores, por los predicadores, se dejan guiar por lo que están diciendo sin juzgar la palabra que están hablando. Así como todo lo que yo te estoy diciendo, te invito mucho a que de verdad entres en la Biblia,
leas por lo menos de la parte de Jesucristo hacia adelante, para que veas que todo lo que estoy hablando es correcto, es verdad, y es precisamente lo que Jesucristo quiere que nosotros sepamos. Entonces, nuestra responsabilidad es ir aprendiendo de lo que Jehová y Jesucristo quieren que nosotros hagamos con nuestras vidas. Pero si tú no lees para nada la Biblia y solamente te basas, o solamente tu base es escuchar lo que te dicen otras personas como yo, otros predicadores, sin investigar si realmente lo que yo te estoy diciendo o lo que otras personas te están diciendo es correcto, es entonces ahí donde está el fallo cristiano, el fallo espiritual, en no interesarte por tu propio espíritu, por tu propia alma, para ver si de verdad estás siguiendo lo que es correcto o solamente están diciendo mentiras engañadas o unas mentiras bien endulzadas para que tú te las creas y termines cayendo en muchas cosas que pueden ser tonterías. Como alguna religión que se destapó en Brasil, donde, si tienes interés lo vas a investigar, donde un falso profeta, un falso predicador, usando el conocimiento que tenía de la palabra, en su mismo haber, según él, purificaba a las personas quitándole sus pecados. Imagínate, escucha bien esto, purificaba a las personas para quitarle sus pecados, para que sean dignos de entrar con Jesucristo, pero solamente purificaba a mujeres. ¿Cómo las purificaba? Teniendo relaciones sexuales con ellas, tal cual como lo oyes. Las engañaba creyendo que con eso, por él ser un profeta, un elegido de Dios, necesitaba purificarlas con eso y tenía su harem. Después de haber embarazado a muchas mujeres, que hasta los esposos, desafortunadamente, es lo que me da tristeza y me da un poco de dolor, por eso estoy haciendo lo que hago. Porque tanto las mujeres como los hombres no conocían nada de Jesucristo, y la única persona que había leído la Biblia, que conocía bastante acerca de lo que está escrito en la Biblia a través de por Jesucristo y por Jehová, usó este conocimiento para darse placer a sí mismo, una autosatisfacción, y entonces él mismo hizo su harem. Eran más de 100 personas que estaban, que era una secta, se consideró como una secta, pero eran más de 100 personas, bastantes, que ya se habían reunido en torno a este ser, a este personaje, y cuando ya muchas mujeres ya habían quedado embarazadas por culpa de este recanijo que estaba haciendo esto, fue cuando entonces intervinieron las autoridades y salió a la luz todo el brote, ¿no? Cuando están haciendo las investigaciones te das cuenta que hasta los mismos hombres permitían que sus mujeres fuesen a acostarse con este falso predicador, este falso profeta, porque estaban creyendo en su palabra, que de verdad él era un elegido de Dios, solamente porque él mismo lo decía, porque él mismo se glorificaba y él mismo se alzaba. Imagínate, es como que yo diga que yo soy un elegido de Dios y me aprovecho de toda la gente que no sabe, toda la gente que no lee, y empiezo a usar el conocimiento que está ahí, que sabiamente lo puedo utilizar para manipular personas, pero no lo hago. Puedo usar ese conocimiento para que las personas que no saben caigan en lo que yo digo, ¿no? Les hablo con palabras bonitas, haciendo como que yo soy poderoso y que yo soy elegido de Jesucristo, y finalmente termino haciendo lo que está escrito en el Apocalipsis, en Revelaciones, que muchos falsos profetas, muchos falsos maestros se van a levantar en estos tiempos. ¿Ves? Entonces el mensaje principal de este video es ese, que de verdad interésate por tu conocimiento, por tu vida espiritual, por tu alma. No vas a entrar al paraíso prometido donde está Jesucristo si estás haciendo todas las cosas que no deberías de hacer, todas las cosas contrarias a las que Él vino a indicar que deberíamos de hacer nosotros. ¿Y cómo vas a saber si no estás actuando mal? Pues porque sencillamente necesitas leer, necesitas investigar. Si no lo haces, no puedes echarle la culpa a otra persona de que tú no tuviste en tus manos la responsabilidad de hacerlo. No, otra persona no te va a salvar, solamente tú mismo te puedes salvar, o tú misma te puedes salvar de lo que estás haciendo. Último dato que te doy: una religión muy conocida tenía como ley que cada hombre debería tener por lo menos 7 mujeres para ser digno de Dios. Ese es un mandato que se dio en el principio, en Génesis, con Adán y Eva, y con Abraham, cuando estaba llenándose la gente con Noé, pero ahora ya no existe. Entonces, esa costumbre o tradición la tenían en su religión, y todos le habían dado la regla de que podían tener todas las mujeres que tenían, hasta máximo 7, siempre y cuando pudiesen mantenerlas y darles todo lo que necesitan. Actualmente, después bueno, aproximadamente como un año más o menos,
que finalmente eliminaron esto y se están comportando como dice Jesucristo, porque está escrito con Jesucristo que nada más es un hombre con una mujer y no un hombre con 20,000 mujeres, sino es un hombre con una mujer, que es lo correcto que debería ser. Y en cualquier religión así tiene que ser, pero si alguna religión hace como esta que lo tenía antes, que un hombre debería tener muchas esposas, es una religión que cumple la verdad de Jesucristo a medias, es tibia, o lo medio cumple y lo medio no cumple. Entonces, hay muchas de esas religiones, solamente se me vino a la mente y te lo compartí. Si estás en esa religión sabrás de qué religión hablo, pero pues mi mensaje principal es ese, la verdad. Hice este espacio precisamente para compartirte esto, porque sí siento mucho dolor y mucha tristeza de ver cómo mucha gente que por desconocimiento sigue a personas que son unos fraudes, que son falsas, y no cuestionan lo que hablan, no cuestionan lo que dicen por falta de conocimiento, por falta de lectura. Como Oscar, me comprometo a iniciar una serie de videos para darte a conocer todo lo que dice la Biblia, sacar ciertas dudas de cada pasaje. Voy a iniciar obviamente desde el principio. Si vas a acompañarme conmigo, voy a iniciar desde la parte de Génesis. Todo esto es una historia para que veas cómo está bien estructurado el plan de Jehová, el plan de Dios para venir a rescatarnos, para venir a salvarnos y qué es lo que busca con nuestra existencia, ¿no? Entonces, de mi parte voy a poder compartir eso a través de estos videos. Si tú conoces a alguna persona que necesita tener este conocimiento, que crees que se está extraviando, invítala a que se suscriba al sitio, a la página, para que pueda escuchar solamente los videos. No es necesario que se reúna contigo, sino puede ser en cualquier parte, desde su propio teléfono puede ver este video. Lo importante es que pueda conocer lo que Jesucristo, lo que Jehová quiere que hagamos con nuestras vidas. ¿Sale? Entonces, te dejo entonces con este video, te dejo con esta reflexión. De verdad ponte a pensar, no te dije loco, sino ponte a pensar si realmente la persona que te está dirigiendo o la persona que te está enseñando el conocimiento es una persona verdadera, está haciendo las cosas de forma correcta o está haciendo las cosas a medias como que para satisfacerse a sí mismo. Entonces te invito a que de verdad nunca dejes de sojuzgar a las personas que te enseñan el conocimiento de Jesucristo, así como a mí. Uso mis propias palabras. Yo estoy abierto a la crítica porque a veces también puedo decir cosas que no son correctas. A lo mejor dentro de mí estoy hablando bien, pero lo que expreso no lo digo de la manera correcta. Estoy abierto a la crítica, no pasa nada con eso. Es muy importante para que podamos crecer como personas, ¿no? Pero te invito a que así como te estoy invitando a que sojuzgues lo que yo digo, lo que yo hablo, haz lo mismo con tu religión. No te olvides nunca que tu lealtad no debe estar con la religión, sino debe estar precisamente solamente con Jesucristo. Y si tu religión demuestra que es falsa, que está siguiendo costumbres que están agrediendo o están dañando o ofendiendo a Jesucristo, tú debes de alejarte y buscar tu propio camino. Porque por eso dice Jesucristo que aquel que quiera seguirme, que se repudie a sí mismo, que se rechace a sí mismo, es decir, que rechaces tus costumbres, rechaces tus tradiciones, rechaces todo lo que tengas que rechazar para poder seguir el camino que Él nos está enseñando. Así sea ingresar a otra religión para poder aprender lo que es correcto, o hacer como Dios también si quieres, y interesarte por ti mismo y empezar a aprender la Biblia solamente a tu propia cuenta. ¿Sale? Ahora sí te dejo. Soy Oscar Pat. Estuviste en un video que espero que te hayas quedado hasta el final. Y nos vemos en la siguiente entrega, donde voy a empezar a leerte lo que es ya la Biblia para explicar parte por parte. Espero que me acompañes. Gracias.